Además de las civilizaciones del cercano Oriente o del Próximo Oriente, en donde comenzaron las primeras civilizaciones de la antigüedad, la civilización de la Mesopotamia, los sumerios, los caldeos, y se desarrollaron también los persas, y en situación cercana también los egipcios, tenemos las culturas del lejano Oriente o del extremo Oriente, que están más alejadas de Europa, están alejadas de Occidente y también de nosotros, y por eso son culturas que nos resultan más extrañas. Además han sido culturas, sobre todo la de la India, respecto de la cual la información que ha podido llegar a nosotros de sus primeros desarrollos es limitada porque no se ha logrado determinar con precisión el modo que tenían de escribir y por tanto no se ha podido traducir la mayoría de sus obras. En torno del río Indo, que es un río del Indostán, de la región occidental de la India, se instalaron pueblos que también son de los pueblos más antiguos y de las civilizaciones más importantes que hubo en la antigüedad. Muchas de las características de estos pueblos, que fueron origen de importantes civilizaciones del Oriente, todavía al día de hoy son un misterio porque no se ha podido descifrar del todo los escritos o los documentos que se han encontrado de la época. Sí sabemos que de esta civilización de la India había varios reinos, tuvieron diversos reinos en su territorio, que a veces entraban en guerras y a veces algunas etnias dominaban a las otras sucesivamente, y que se desarrolló en esta tierra una religión particular, una religión especial, que es una de las grandes religiones que existen en el mundo, solo que nosotros no conocemos mucho de esta religión porque la tenemos muy lejos, que es la religión hindú o el hinduismo. Este hinduismo es una práctica religiosa que tiene diversas modalidades, diversas formas. Algunas son politeístas, admiten muchos dioses, y otros son monoteístas, admiten un único dios con distintas formas. Y los dioses que tienen reciben diversos nombres. Brahma, uno de los principales dioses, Lord Shiva, otro principal dios también, Ganesha, otro principal dios. Lo que tiene de particular esta religión y esta cultura de la India es que creen en la reencarnación, creen que el alma después de morir vuelve a otro cuerpo y vuelve a otro cuerpo y vuelve a otro cuerpo. Y que eso es algo malo, digamos, el volver a otro cuerpo, que hay que tratar de salir de este ciclo de reencarnaciones para poder encontrarse y vivir con Dios. Y para hacer eso hay que lavarse los pecados, obrando bien y además bañándose en un río sagrado, que es el río Ganges. Los hindúes visitan, si pueden, el río Ganges para bañarse y creen también que si una persona al morir es bañada en el río Ganges, se salva de volver a reencarnarse. Además, en el hinduismo y en la cultura hindú ha habido, y en alguna medida todavía hay castas, que son como clases sociales que no se pueden mezclar. Las castas inferiores son mal vistas, y entonces los que pertenecen a castas superiores es mal visto que se case con alguien, por ejemplo, que forme una familia con alguien de una casta inferior. Y le tienen veneración, le tienen mucho respeto a las vacas. Por eso lo consideran un animal sagrado a la vaca, como vemos aquí. Otra cultura antigua del Extremo Oriente, también muy famosa y muy importante, fue la cultura china, que se desarrolló en torno del río Amarillo y que fue característica por una gran sabiduría, entre otras por los conocimientos astronómicos que tuvieron los chinos. Sabemos que, por ejemplo, que los chinos inventaron la pólvora, aunque no la usaban para armas, sino que la usaban para diversión. Muy famosos los desarrollos arquitectónicos de la antigua China, en las cuales se destaca la gran muralla china, que construyeron para defenderse de los mongoles, aunque finalmente los mongoles la lograron bordear y de esa manera conquistar China. Es una construcción impresionante que llegó a tener 20.000 kilómetros, aunque no es toda continua, y que sobre todo las características de la construcción que la hacen tan grandiosa es que se construyó en la montaña, porque construir una pared en terreno liso no es tan complicado, pero construirlo en la montaña y que vaya serpenteando en la ladera de las montañas sí es complejo. Y también fue muy famosa de China
porque los europeos viajaban para llevarla a Europa la seda. Los chinos habían desarrollado la capacidad de cultivar los gusanos de seda y con los capullos producir una tela muy suave, la seda, que era muy codiciada tanto en Oriente como en Occidente, y grandes comerciantes viajaban a la China en la llamada ruta de la seda para ir y traer seda, además de traer otras especies y otros artículos muy consumidos en Occidente.